Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, agradecidos por tu bondad, tu amor, tu misericordia, te rogamos que seas tu propicio sobre nosotros en esta noche y derrames espíritu de sabiduría y de revelación que abra los ojos de nuestro entendimiento y seamos capaces de comprender la herencia a la cual tú nos has llamado. En particular, Señor, queremos ser edificados a través del estudio de este libro de Apocalipsis en lo que tiene que ver con todos estos asuntos de tu venida. Queremos ser instruidos, sabios, entendidos, y que todas estas cosas pongan temor en nuestro corazón y nos motiven a querer prepararnos cada vez más y más para estar listos para ese tiempo y momento en que tú vas a retornar a la tierra a reclamar tu trono. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quedamos justo allí en el punto número 3, 4. Sí. Las 7 copas de la ira. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Voy a volver a leer en el capítulo 11 y hacia la parte final, cuando habla acerca de la última trompeta. Y de hecho es el último versículo de ese capítulo 11, el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. La figura del templo la vemos por primera vez en Apocalipsis capítulo 4. Eh, digamos, estamos ya dentro del templo, estamos en el salón del trono. No se nos dice cómo, solamente él escucha una voz, sube acá, se abrió una puerta en el cielo y en el espíritu subió y se encontraba en el salón del trono. Y allí ve toda la adoración celestial y todo lo demás. Capítulo 7, cuando ve el mar de cristal y ve la multitud de personas que está allí, todavía no se nos dice nada acerca del templo como tal, sino que estaban adorando al Cordero, que estaba en medio de ellos. Es acá en el capítulo 11, cuando toca la séptima trompeta, que dentro de los eventos de la séptima trompeta, uno de ellos, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo.
Ese detalle, ¿por qué es importante? En lo que acaba de leer Edwin, donde ve esta visión arriba en el cielo, los santos en el mar de cristal, en el capítulo 15, versículo 5, dice, después de estas cosas, miré y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Estamos hablando exactamente del mismo templo, estamos hablando exactamente de la misma arca de testimonio. Que la séptima trompeta dice, cuando eso sonó, el templo se abrió y se vio el arca de testimonio. Yo les había dicho, o se los he mencionado, pues no, que no hemos entrado en detalles en cuanto a lo que es el estudio del libro de Apocalipsis, pero sí hemos dicho hay interludios, es decir, la manera, la narrativa del libro de Apocalipsis va en, te vengo contando algo y de repente me paro y te digo, ya, se me olvidó contarte algo. Y comienza a contar eso que se le había olvidado contar. Entonces uno se regresa cronológicamente en el tiempo para ubicarse. Toda la séptima trompeta, todos esos eventos que están descritos allí. El capítulo 12 es uno de esos, ok, ya te conté hasta la séptima trompeta, pero antes de contarte cuando el Señor retorne y todo, déjame contarte un par de cositas que no te conté para que las ubiques. Es el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14. El 15 termina con esta, o comienza con esta visión allá arriba en el cielo, y retoma el hilo, vamos a llamarlo cronológico, que saltó ahí, que paró en el capítulo 11, con esta acotación, el mismo evento. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué es importante conectar esto? Por el versículo siguiente. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Pues de la misma manera como en la apertura del séptimo sello se nos aparece en la narración que se le entregaron las trompetas a los 7 ángeles, de la misma manera en los eventos de la séptima trompeta se nos dice es cuando se entregan las copas. Y ahora digamos el escenario sí está listo para que esas copas sean vertidas acá en la tierra. Las copas son entregadas al momento de abrirse el templo de Dios en el cielo, es decir, al tocar la séptima trompeta. Esto concuerda con lo que él prometió. Ninguno de sus hijos pasará por la ira de Dios. Nótese que no existe ningún versículo que diga el tercer ay pasó, puesto que los sellos, la séptima trompeta y la séptima copa concluyen todas en el mismo suceso, el retorno visible y triunfal de Jesús con su iglesia y sus ángeles a esta tierra como la conocemos. Vamos a leer este día, Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Como ustedes pueden apreciar, porque en su momento hemos leído el séptimo sello, la séptima trompeta y ahora la séptima copa, hay eventos similares, voces, truenos,
relámpago. En dos de ellos dice al menos un temblor, solo que en este que está acá da unas características o da una descripción que hace de este temblor final, vamos a llamarlo así, muy particular. Dice, no ha habido otro temblor como este. Quiere decir que es un fenómeno que la Tierra todavía no ha vivido, no ha visto, ¿no? Ha habido sucesos, vamos a decir, significativos en la historia de la humanidad desde la perspectiva geográfica y que han traído, vamos a decir, consecuencias, ¿no?, sobre el clima y cualquier cantidad de cosas. Pero este fenómeno natural va a ser muy particular. Algunos consideran, hay una referencia en Isaías, donde dice que la tierra se tambaleó como un ebrio. En base a esta consideración, y es solo una consideración, yo lo traigo como para que usted, oye, un día leí esto, sí, la gente dice eso, ¿será así, no será así? Ya lo veremos. Conectan esto con el asunto de que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto de que toda isla huyó lo asocian con el hecho de que crece el nivel del mar de una forma tal que las islas desaparecen. Un fenómeno como ese pudiera pasar si los polos se derriten. Pero la única manera que los polos se derritan es que el eje de la Tierra, que tiene una pequeña inclinación, vamos a decirle pequeña, pues, más o menos de 23 grados, se colocará perpendicular. Y se coloca perpendicular, los rayos del sol van a pegar exactamente igual en los polos como en el Ecuador, en todas las partes de la Tierra. Y eso haría que esa grande masa de agua se derritiera. Y si eso pasa, pues, no solamente en las islas, todas las ciudades costeras van a desaparecer. El crecimiento de agua es fenomenal. Así que hacen hipótesis, ¿no? Este temblor pudiera ser tan grande, tan grande, tan grande, que hiciera que el eje de la Tierra se enderezara. Y si el eje de la Tierra se endereza, pues acontece toda esta situación que de alguna manera está narrada acá cuando dice que todas las islas desaparecieron. Así que si está pensando y se ve Margarita, piénselo dos veces, ¿yo? Este fenómeno de derramar las copas de la ira es el inicio de la ira de Dios. ¿En qué sentido el inicio de la ira de Dios? Es cerrar, vamos a llamarlo así, un periodo, una dispensación, vamos a llamarla la dispensación del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, Cristo dice, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero se fue. 10 días después llega el Espíritu Santo con bombos y platillos en Pentecostés y asume la dirección de la iglesia. Quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Los hombres somos mayordomos en medio de esa iglesia, pero el jefe es el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, llega el momento que el Hijo del Hombre va a retornar y se termina esa dispensación del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo deja de ser porque el Espíritu Santo es Dios. Pero ese ser, vamos a decir, esa persona rectora de la iglesia que la está llevando adelante acá en la tierra, lo vuelve a tomar en sus manos Jesucristo cuando Él retorna. Y en el momento que eso suceda, es el momento de dar el pago. Galardón a la iglesia, a sus siervos, pero también el pago a todos aquellos que le han dado la espalda. Y particularmente, vamos a decir, los primeros que van a ser castigados son aquellos que durante este último periodo han servido al anticristo, pues lo han tomado como su Dios, se han puesto la marca, le han adorado, han rechazado a Dios, pues
Dios los va a reprender de una forma particular. Estas copas de la ira implican ese inicio de juicio, de castigo. En principio son los que están vivos, pero luego va a alcanzar también a los que están muertos. ¿En qué sentido va a alcanzar a los que están muertos? Ya mucho después, no en ese periodo, cuando venga el juicio delante del gran trono blanco. Y ahí entonces sí se va a consumar, se va a terminar la ira de Dios. Eso lo menciono porque a veces pensamos la ira de Dios, las copas de la ira, entonces esa es la ira de Dios y de repente un buen día usted está pensando y dice, ya, pero las copas son derramadas aquí en la tierra y afectan a los que están vivos. Esos no son los únicos malos de la partida, ¿no? Porque aquí hay malos desde Adán. Y entonces, ¿se acabó ya la ira? No. Ese es el inicio de juicio que el Señor va a ir trayendo sobre la humanidad en base a pagar a cada uno conforme sea su obra, y los primeros que reciben ese pago es los que han seguido la bestia. Ya la iglesia no está, la iglesia resucitó, la iglesia ha sido arrebatada, están en el cielo, estamos en el cielo recibiendo al Señor, esperando para venir, y en el interín acá se están derramando las copas de la ira. La iglesia es salva de la ira venidera, la iglesia, la que está viva, ¿no? Ya no sufre esos embates, a pesar de que pasó las trompetas, y al haber resucitado, tampoco vamos a ir delante del juicio delante del gran trono blanco, porque hemos ido ya ante el tribunal de Cristo y ahí han sido repartidos los galardones. Así que se cumple la promesa sobre la iglesia y se inicia el pago de los inicuos y de los impíos que el Señor tiene preparado. Cuando el Señor retorna sobre el monte de los olivos, con la iglesia, Israel sabe de esta señal, reconoce a Jesús, se dan cuenta que lo crucificaron hace ya 2000 años, ese remanente termina siendo salvo, inicia la manifestación del reinado del Señor con una guerra Armagedón, donde echa fuera a todo el mundo, particularmente al falso profeta y al anticristo, y entonces establece un reinado milenial acá en la tierra desde Jerusalén. Vamos a leer en Apocalipsis 20 esos versículos que están ahí, el 4, el 7 y del 10 al 15. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
El Señor reinará con vara de hierro durante 1000 años. Todas las profecías del Antiguo Testamento serán cumplidas. E Israel será la nación central sobre la faz de la tierra. Al final de ese tiempo habrá una resurrección general, llamada la segunda resurrección, y se abrirá el juicio delante del gran trono blanco. La lectura escuchó varias cosas, después te lo puedes leer con calma y pensar acerca de eso. La tierra y el cielo ya no se halló lugar para ellos, lo cual obviamente nos da a entender, entonces viene una nueva creación. Al no hallarse lugar para ellos, quiere decir que el Señor los va a desechar completamente, los va a hacer desaparecer. Fueron creados de la nada y serán, vamos a decir, disueltos en la nada nuevamente. No para volver, perdón que suena así como un trabalengua, no, a la nada, sino que el Señor, en el capítulo 21 lo va a decir, va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Cuando habla de creación de cielos y de la tierra, estamos entendiendo sobre todo lo que vemos. Porque de lo que no vemos, está tácito que el lugar que él llama el lago que arde con fuego y azufre, o lo que es lo mismo, el infierno, ese permanece. La muerte y el Hades, que no son personas, aunque si usted lee la Divina Comedia de Dante, entonces lo va a conseguir personificado, ¿no? Pero eso es con el propósito de que nosotros logremos entender. El Hades es un lugar espiritual, donde van los muertos antes de que resuciten. Ese lugar, qué forma, en qué manera, es un poco difícil tanto de explicar como de imaginar, pero dice va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Los teólogos más teólogos comienzan a decir, wow, entonces el lago que arde con fuego y azufre es más grande que el Hades. Pero el Hades es grandísimo, porque la Biblia dice que el Hades no se cansa de recibir y de recibir y recibir. Entonces comenzamos a especular acerca de las infinitudes, que técnicamente son, al ser infinitudes, pues usted no la puede medir el fin y resulta que hay infinitudes más grandes que otras infinitudes y esas caben en otras y para usted de contar, ¿no? Eso es como para que entienda que a veces usted va a leer un libro de teología y no va a entender nada de lo que está diciendo. Y dice, déjame regresar a la sencillez de la Biblia porque estos hombres se están volviendo locos. Y en esencia sí, pero si somos honestos, pues quizás no dominamos la complejitud de su lenguaje, las doctrinas que han desarrollado sobre las cuales nosotros nos levantamos ha venido fruto de ese estudio y de esa investigación. La muerte, que tampoco es una persona, aunque aparece personificada, sobre todo cuando lo vemos en la apertura de los sellos, uno de los sellos que se abre es un caballo amarillento, pálido, jipato, y la Biblia dice que es la muerte, como que si fuera ese jinete que va montando cerca, lo está colocando como si fuese una persona, pero no lo es. La muerte es la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y sin embargo se nos dice allí que la muerte también va a ser echada en ese lago que arde con fuego y azufre. Y todos los que sean hallados culpables en ese juicio delante del gran trono blanco van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y es el lago que arde con fuego y azufre. Un lugar que Dios ha diseñado donde no va a tener comunión con las criaturas que están allí. La manera más sencilla de explicarlo es decir un lugar donde Dios no va a estar. Pero si usted dice eso, rápidamente le van a decir, ¿no es que Dios es omnipresente? ¿Cómo es eso de que hay un lugar donde Dios no esté? No estamos hablando aquí de la posición, vamos a decir, física o espacial de Dios. Lo que estamos hablando aquí es una posición relacional. Obviamente, lo dice el Salmo 139, no hay ningún lugar, visible o invisible, donde nos podamos esconder de Dios.
Pero el hecho de que Dios esté presente no quiere decir que se tiene comunión con Él. Y al no tener comunión con Él es un lugar de desesperanza eternamente y para siempre. La respuesta más sencilla para eso es Romanos capítulo 9. Él es el creador. Entonces Pablo, cuando le hacen esa pregunta, o él supone que se la van a hacer y la desarrolla allí, dice, ¿quién eres tú, hombre, para que contiendas con Dios? ¿No le es lícito al creador haber hecho unos vasos para destrucción y otros vasos para gloria? ¿Quién le va a decir a él qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Y de alguna manera, pues, nuestro razonamiento, esa respuesta de Pablo nos suena mucho como que, ¿y cómo queda el libre albedrío en todo esto? Eso sería otra discusión que no es de esta materia, ¿no? Pero la verdad es que cuando leemos la Escritura, quizás lo diría de esta forma, la Escritura es pro predestinación, no pro libre albedrío. De hecho, el libre albedrío uno lo infiere de la Escritura, pero no aparece tal designación, mientras que predestinación sí aparece claramente, ¿no? Entonces hay todo un tema allí que entra en otras áreas de competencia a propósito de lo que tú acabas de preguntar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero aquí en este plano se traduce en qué tan libre es mi capacidad de decisión. Sproul, guardando las distancias, ¿no? Era un maestro realmente y su arte para expresarse era notorio, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, eh, lo que decía era, en base a ese libre albedrío, si fuera tal, él era, vamos a decir, calvinista, él pensaba que la predestinación es lo que realmente prevalece, pero en base a ese libre albedrío, las decisiones del hombre siempre están inclinadas hacia el mal. Y por lo tanto, si están inclinadas hacia el mal, el castigo que Dios le da es totalmente justo y legítimo. No tiene nada que ver con que Él sea amor, sino que tú estás recibiendo exactamente el pago de lo que tú decidiste. Iba quizás a cosas triviales. No mentirás. Y tú decides mentir. Y tú justificas tu mentira para que no parezca tan mala, pero cuando vienes delante de Dios, Dios dice, ya, yo no clasifiqué las mentiras, yo solamente dije no mentirás. Tú quieres mentir y quieres que yo avale tu mentira. Cuando yo te doy el pago por tu mentira, tú estás recibiendo lo que te corresponde y eso no anula el hecho de que yo sea amor. No todos tuvimos necesariamente buenos padres o padres convencionales, ¿no? Pero un discurso trillado para algunos de nosotros, de nuestros padres, era, yo te amo mucho, ¿no? Pero prefiero que llores tú y no llore yo. Y ahí venía la disciplina. Con mucho amor. Entonces, no son, digamos, excluyentes el que él sea amor, pero que aplique la justicia. Lo último que leímos, vimos que el Señor hace desaparecer todo y al desaparecer todo, inicia lo que se conoce como el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a leer Apocalipsis del 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hablando acá de la nueva creación, habla de esa ciudad. Al Señor le gusta el nombre de Jerusalén, ¿no? Esta es la nueva Jerusalén, esa es la ciudad que Él establece para sí mismo. Cuando leemos la descripción de esa ciudad en la Reina Valera, eso está en ese capítulo 21, versículo 16, dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, como que si fuera una ciudad cúbica, ¿no? Cuando buscamos esa medida de estadio para llevarlo a una medida que nos haga sentido, la ciudad en kilómetros mide de largo, de ancho y de alto 2.200 kilómetros. Entonces nada más tómale la medida, ¿no? Imagínese algo como eso, un poco para que usted trate de ver la distancia, y no en línea recta es mucho más corta, estamos hablando de lo que uno tendría que hacer, ¿no? Uno solamente, si usted alguna vez ha viajado aquí, sale de Caracas, se va por la costa, llega hasta Barcelona y de Barcelona comienza a bajar, se va hacia el sur, ¿no? Por allá llegamos a Puerto Ordaz, donde es la señorita aquella que está por allá. Si usted hace ese trayecto, recorre aproximadamente como unos 700 kilómetros. Y está ahí y decide: no, déjame ir para la Gran Sabana, déjame llegar hasta Santa Elena de Guairén, son otros 700 kilómetros más. Es decir, son 1.400 kilómetros y todavía no hemos llegado al tamaño de la ciudad. La ciudad son 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Ese estado eterno es un estado perfecto, no solamente perfecto, es un estado mejor que el estado inicial. ¿Y en qué sentido es mejor que el estado inicial? Mientras que en el estado inicial, sí, habíamos sido hechos perfectos, inocentes, pero con la capacidad de poder pecar, que fue finalmente lo que sucedió, en este estado eterno esa capacidad desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia no se repite más, ¿no? No es como que llegamos: oh, estamos aquí para acá. Cuidado, a alguno de ustedes se le pone comiquita y otra vez hace lo de Adán, ¿no? Porque vamos a repetir toda la historia. No, eso no va a pasar. Es un estado de perfección al cual el Señor nos lleva, donde esa etapa ya está superada. Es el verdadero nuevo comienzo para la humanidad. Todo nuevo y eterno. De regreso al Edén, en sentido figurado, porque ya les estoy explicando que es mejor. Dios habitando en medio de su creación y perfectamente visible para cada uno de nosotros. Es decir, damos una capacidad de poder verlo. Nadie ha podido verlo jamás. Ni siquiera los más cercanos como Moisés. Le dijo: no puede un hombre verme y seguir vivo. Y en esas personificaciones que él tomó, donde se mostró como ser humano, cuando Manoa, por ejemplo, el papá de Sansón, se dio cuenta de quién había visto, inmediatamente exclamó: ay de nosotros que somos muertos porque hemos visto al ángel de Jehová. Ahí la mujer fue más inteligente que él. Le dijo: si nos quisiera muertos ya estaríamos muertos. ¿Qué estás hablando tú? Se dio cuenta que había visto una teofanía, no lo había visto realmente en gloria. ¿Para qué recalcas todo eso, pastor? Para que entienda lo que significa estar allá. Le vamos a poder ver en su gloria.
y nuestros ojos van a estar abiertos. Ya vi la mano. Nuestros ojos van a estar abiertos para esto. Y por eso termino esta hoja con ese gran aleluya que está allí. Cuéntame, Javier, dime. La teofanía es una manifestación del Hijo en el Antiguo Testamento. Sí. Okay. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la última hoja. Vamos a ir trabajando sobre esa última hoja. Pero aquí, a diferencia de lo que hemos venido haciendo, no se van a leer esos versículos, eso le va a quedar a usted asignación de tarea. Y la semana que viene vamos a tener una clase de preguntas y respuestas. Usted va a venir con sus preguntas ya preparadas de la clase, ¿no? Porque obviamente pues no vamos a limitar a la clase que estamos viendo. Pudieran ser preguntas acerca de esto que le estoy mandando a que usted lea, nosotros no lo vamos a leer acá y de repente requiere alguna clase de explicación. Pero pueden ser de las 5 guías en general, como parte de preparación para el examen que sería la otra semana de arriba. Entonces, yo mediante terminamos ahorita, el 14, ya la exposición de las 5 hojas. La de la semana que viene, el 21, sesiones de preguntas y respuestas. Y la del 28, la prueba. El juicio delante del gran trono blanco. Esta quinta hoja la preparamos luego, bueno, luego, siempre le he dado en estas clases que he dado, pero vino a raíz de que la primera vez que di esta clase, digamos que no tuvo tanta estructura en el sentido de que se permitió preguntar mucho durante la clase como tal. Finalmente estuvimos como 3 meses dando esa primera sesión, fueron como, no sé, 12, 13 clases como tal, ahí sí se hizo un examen en el medio. Y una de las preguntas que fueron repetitivas fueron acerca del anticristo. Y por eso se preparó esta quinta, eran en principio 4 clases, se preparó la quinta para hablar específicamente del anticristo. Así que aquí me voy, digo, de alguna manera salir de esto que he venido haciendo, como que tratando de construirlo cronológicamente, para hablar estrictamente acerca de esta persona, que la Biblia llama la bestia, el anticristo, lo llama un cuerno pequeño que habla grandes cosas en contra de los santos del Altísimo en el libro de Daniel, para que tengamos una idea de quién pudiera ser. ¿Quién es el anticristo según el Antiguo Testamento? Los pasajes referenciales que usted va a leer están allí, Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45, en el capítulo 7 del 3 al 14, del 17 al 18, del 23 al 27. Y en el capítulo 8 va a leer del versículo 3 al 12 y luego del 20 al 25. Según el Antiguo Testamento, el anticristo es el gobernante del último imperio mundial. Respecto a los imperios mundiales, porque cuando usted va a la historia secular va a conseguir bastantes. Desde la perspectiva bíblica está tomando como referencia aquellos que afectaron la tierra prometida. Entonces, desde esa óptica, lo que se va a considerar son, en
principio, Egipto, que fueron los primeros que lo esclavizaron. Y aunque en efecto después tuvo dominio sobre esa tierra, pues tipo imperio, pero no fue quizás tan significativo en términos históricos como otros imperios que vinieron luego. Después del egipcio, el imperio a considerar es el imperio asirio. ¿Por qué el imperio asirio? El imperio asirio es aquel que a las 10 tribus del norte las tomó cautivas, ya se había dividido la nación, al norte era Israel, el sur era Judá, y esas 10 tribus que conformaban la región del norte, los asirios se la llevaron. Dejaron algunos allí, trajeron gente de otros sectores para que vivieran allí, hubo una gran mezcolanza, y de esa gran mezcolanza surgieron los samaritanos. Los samaritanos que aparecen en el Nuevo Testamento surgen de esa mezcla que hubo entre judíos de las 10 tribus y gentiles que trajo el imperio asirio. Entonces, si alguna vez se pregunta, sobre todo la discusión de Juan 4, donde la mujer samaritana le dice, ustedes dicen allá y nosotros decimos aquí en el monte Gerizim. Esa era una disputa que venía desde hacía muchísimo tiempo a causa de que los judíos, y fíjese el nombre de judío viene de Judá. En realidad, hoy en día los conocemos a todos como judíos, aunque diga que es de la tribu de Leví o de Simeón, pero la verdad es que si vamos, digamos, a ser detallistas, tendríamos que decir, no, el judío se refiere a Judá, aunque a todos se le llame ahorita igual. El judío, vamos a decirlo así, Judá, consideraba al samaritano, no era, digamos, como un gentil, pero casi, ¿no? Entonces era como un bicho malo, ¿no? No sé si en algún momento leyeron el Evangelio cuando le dicen a Jesús, no tenemos nosotros razón y decimos que eres un samaritano y tienes demonio. Era una manera de insultarlo, ¿no? Eres un samaritano. Entonces ellos surgen de allí, el imperio asirio. El siguiente imperio es el imperio babilónico. El imperio babilónico va a ser otro tanto, no en el sentido de mezclarlos, no los mezcló, permitió que ellos preservaran su identidad cultural, pero los sacó de Judá y se los llevó a Babilonia. Luego vino el imperio medo-persa. El imperio medo-persa que derrota al imperio babilónico, en la persona de Ciro, le da favor a Israel, a Judá, a los judíos, y le permite regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Estando allí, ya de nuevo en su tierra, sufren los embates del imperio griego. ¿Por qué del imperio griego? Porque no fueron, digamos, por muchos años los musulmanes, después de Mahoma, ocuparon esa tierra, árabes en principio, después los turcos otomanos arriba también dominaron esa tierra, pero ya para ese momento, cuando eso sucedió, Israel no estaba allí. Estamos hablando de imperios que afectaron a la nación como tal, estando ellos ahí en ese lugar. El imperio griego, en la persona de los seleucidas, en algún momento establecieron un pacto con ellos, que luego lo violentaron, esa primera abominación desoladora, y por eso el imperio griego está ahí en la lista. Y pues el sexto de los imperios es el imperio romano. El imperio romano pues se estableció allí en la tierra prometida, y también se encargaron en el año 70 de destruirlos y de dispersarlos, ¿no?, en ese gran éxodo que se conoce en su historia como la diáspora. Cuando decimos entonces que este anticristo es el líder del último imperio mundial, estamos hablando de un imperio que tiene que ver con Israel. Probablemente entonces será el jefe de un gobierno que surgirá de la alianza entre 10 naciones árabes que hayan pertenecido al imperio griego y luego al romano, que hacen la paz con Israel. ¿Por qué tan especificados? Tienen que leer esas porciones para que vean.
Aquí este es el imperio romano, aquí este es el imperio griego, acá este es el imperio griego. Esto mezclado así, entonces da, y cuando viene hoy en día, oye, pero todos estos lugares los están ocupando los árabes. Por eso que es muy probable que ese último imperio sea un imperio árabe y que hacen la paz con Israel. Ahora la pregunta es, ¿quién es el anticristo según el Nuevo Testamento? Para eso hay que leer Apocalipsis 13, del 1 al 8, y Apocalipsis 17, del 8 al 14. Concuerda con el Antiguo Testamento al definirlo como el gobernante de un gran y último imperio. Probablemente va a ser un árabe, quizás un líder sirio, quizás el Mahdi anhelado por los musulmanes. Cuando usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta por qué afirmo estas cosas. Daniel capítulo 8, cuando habla a propósito, yo se los dije solamente describiendo un cuerno pequeño, dice que este cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Realmente la tierra gloriosa es Israel. Y lo que hubo hacia el sur y hacia el oriente de la tierra gloriosa fue el imperio griego, que estableció su capital en lo que hoy en día se conoce como Siria. Toda esa región, que fue lo que gobernó Seleuco, se conoce hoy en día como el Oriente Medio, y para nadie es un secreto que todos esos países son musulmanes. Todos esos países, salvo Turquía y Persia, son árabes. Todos son musulmanes de religión, no necesariamente son árabes en términos étnicos. Los árabes vienen, como se supone, pues de Arabia Saudita, de ahí se esparcieron con Mahoma y conquistaron toda una serie de regiones. Luego su religión conquistó otros pueblos como los persas, que son musulmanes pero no son árabes, o los turcos, que también son musulmanes pero tampoco son árabes. Por eso decimos, lo más probable es que este señor, en el día de hoy, actual de hoy, hacia el sur, hacia el oriente, de la Sierra Gloriosa, sea un árabe. Y esta persona del Mahdi es una Mesías que los árabes están esperando. Bueno, que los árabes, no sería correcto decirlo, o sea, que los musulmanes están esperando. Dentro de sus libros sagrados, de sus interpretaciones, está la figura de un Mesías también. Ellos lo llaman el Mahdi. El Mesías, entre otras cosas, tiene la capacidad de unificarlos. Si algo tienen los árabes es que, qué difícil es ponerlos de acuerdo, qué difícil es que se unifiquen y tengan un mismo criterio. Eso ha sido ventajoso para Israel, hablando en términos geopolíticos estrictamente, no en otros términos. Porque obviamente si mi enemigo está dividido es más fácil vencerlo. El que se unan va a ser para Israel signo de alarma. Pero si en esa unidad este señor que lo está dirigiendo es el anticristo, lo primero que hace es ofrecerle un tratado de paz y durante los primeros 3 años y medio lo respeta, entonces Israel se queda tranquilo y dice, oye, quizás finalmente lo conseguimos y alcanzamos la paz. Pero es todo parte de lo que el Señor ha dejado escrito. Lo cierto del asunto, ¿ah? No, ya va, es que estamos hablando, no estamos hablando del Mesías.
cuanto a lo que es el falso profeta, yo te voy a tratar de responder brevemente, pero esas son parte de las preguntas que espero la semana que viene después que hayan leído Apocalipsis capítulo 13. Porque en Apocalipsis capítulo 13 aparece la bestia. Son dos diferentes, pero tienes que leer Apocalipsis capítulo 13 para que este es la bestia y este es el falso profeta. Uno es gentil, probablemente árabe, y el otro es judío. Al leerlo tú te vas a dar cuenta de que así se desarrolla. Lo cierto del asunto es que será un gentil y su fin es inevitable. Apocalipsis 19:20 dice que el primer habitante del lago que arde con fuego y azufre es el anticristo, es la bestia pues. Por otro lado, su manifestación es necesaria para que se pongan en acción las profecías de los últimos días. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, es un pasaje sorprendente, ¿no? Porque de alguna manera atenta contra todo este asunto que hemos escuchado de la iglesia, que se va, que el día del Señor, que pasa en cualquier momento, que está pila, que está pendiente. Cuando tú lees Segunda de Tesalonicenses, justo en el capítulo 2, se lo habla a la gente de Tesalónica, porque la gente de Tesalónica tenía estas inquietudes. Ya había tratado eso en la primera epístola, sigue otra vez en la segunda epístola y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo cuando la manifestación de este Señor sea visible y notoria, sabremos entonces que la venida del Señor y nuestra reunión con Él está cerca. Pero antes de eso, nadie tiene que dejarse de mover en ese sentido, porque son dos los elementos que tienen que manifestarse. Apostasía, pues eso tenemos tiempo que la estamos viendo, pero la manifestación del hombre de pecado todavía no ha sucedido. Aquí introduzco en el punto número 3 este asunto acerca de lo que estaba justo preguntando. Hay otro que se llama el falso profeta, aparece en Apocalipsis capítulo 13. Este es el aliado incondicional del anticristo. Con toda seguridad será un judío y traerá confusión a su pueblo al conducirlo hacia la prevaricación. Porque este falso profeta le va a decir a todo, este señor que está acá es el Mesías que estamos esperando. Y el que no esté preparado lo va a creer. El que no esté firme en sus convicciones lo va a creer. Porque es que lo que este falso profeta va a hacer es notorio. Entre otras cosas, hace descender fuego del cielo. Y eso no es cualquier cosa, hacer descender fuego del cielo, ¿no? En el Antiguo Testamento, el descenso del fuego del cielo estuvo necesariamente ligado a Dios. Esa fue la prueba que Elías le dijo a los profetas de Baal, vamos a probarnos, pues vamos a ver quién es Dios. El que haga caer fuego del cielo, ese es Dios. De esos más comiencen primero, pues. Y esos profetas gritaron, bailaron, se cortaron, hicieron de todo. Y al final Elías se burlaba de ellos, está durmiendo, salió de viaje, griten más duro, no les oye. Aproximadamente como 6 horas estuvieron haciendo sus invocaciones, no pasó absolutamente nada. Elías oró una sola vez y fuego descendió del cielo. Este falso profeta hace descender fuego del cielo. A pesar de su gran poder, porque este también es la mente maestra que orquesta el sistema económico. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en la mano o en la frente. Es el que insufla vida a las imágenes de la bestia para que las imágenes de la bestia hablen. Él es la mente detrás de todo esto, el falso profeta.
El fin del falso profeta es similar al del anticristo, al lago que arde con fuego y azufre. Merece también una mención especial Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? Para hablar de la gran Babilonia, debe usted leer Apocalipsis 17 del 1 al 6 y del 15 al 18. No se vaya de bruces y diga que es la Iglesia Católica Romana de una buena vez, ¿no? En realidad es el sistema religioso y corrupto que acompañará al anticristo y su gobierno durante los primeros años. Luego de un tiempo, el mismo anticristo la destruirá y la reducirá a polvo. Probablemente su sede estará en Roma. Y eso probablemente tiene que ver justo por la descripción que aparece allí en Apocalipsis capítulo 17. Pero por favor, tiene más que ver con el ecumenismo que identificarlo exclusivamente con la Iglesia Católica Romana. Es el ecumenismo, es un acercamiento fundamentado bíblicamente, vamos a decir, de una manera correcta, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y si algo ha sucedido, pues en medio de la cristiandad, en principio, la cristiandad es que estamos muy separados. Los católicos por acá, los ortodoxos por acá, los protestantes por acá. Ha habido intentos de unificación que no han sido exitosos, vamos a decirlo así, porque en algún momento, por decir algo, los católicos han dicho, chévere, perfecto, los aceptamos, pero todos tienen que reconocer la autoridad del Papa. Y eso ha sido un punto de tranca allí, ¿no? Porque ha sido, digamos, la demanda de Roma desde hace muchísimos años. Un momento en la historia de la iglesia que hubo 5 obispados principales. En la medida que la iglesia se fue organizando y fue asumiendo un modelo episcopal de gobierno, donde los obispos, particularmente un obispo en una ciudad, y luego organizados por zonas, entonces hubo un arzobispo que gobernaba sobre comenzaron a demandar, digamos, la obediencia, y en principio el sistema fue bueno para preservar la iglesia de las herejías, pero posteriormente se corrompe cuando quienes ocupan esos lugares no son necesariamente espirituales. Pues para hacer la historia corta, ¿no? Pero es interesante que usted pueda leerla e investigarla. Llegó un momento en la historia que hubo 5 obispados principales. 4 de ellos quedaban hacia el oriente, comenzando arriba por Constantinopla, que había sido la capital del imperio después de Constantino, que la mudó para allá. Y por ahí usted baja a Antioquía, donde por primera vez los gentiles se reunieron en iglesia y comenzaron a hacer en masa pues parte cristianos. Luego Jerusalén, donde nació todo, y luego seguía bajando hacia el norte de África, Alejandría. Estos eran los 5 principales, los 4 principales obispados del oriente, y un único obispado principal en el occidente, Roma. ¿Y por qué Roma? Bueno, porque había sido la capital del imperio, no, todo estaba bajo el auspicio del imperio romano. Y en algún momento, pues, Roma comenzó a reclamar, yo debo ser el principal obispado. El hecho de que en la epístola de Pedro habla de que Pedro escribe desde Babilonia, dicen que ese Babilonia no era la Babilonia, digamos, en sitio geográfica, sino Roma. Y de ahí, pues, toda la historia de que él es el primer papa, sino hasta el siglo 4 o 5, que realmente la institución del papado se consolida como tal. No hay ninguna evidencia histórica que los obispos de Roma, porque ciertamente hubo obispos en Roma, fueran reconocidos como papa, o que todos los demás obispos le debieran obediencia al obispado de Roma. Entonces esa pretensión ha sido así desde hace muchísimos años. Cuando Roma dice eso para unificarse, los ortodoxos dicen que no. Y por supuesto los protestantes también dicen que no.
Con respecto a nosotros los protestantes, que quizás que hemos tenido más cercanía de Roma, porque cuando la iglesia era una sola, había tenido la división de los ortodoxos y surge todo el movimiento protestante, pues, ¿no? Inmediatamente los protestantes fueron declarados, como decir, fuimos, no vivimos en esa época, pero somos protestantes, herejes. Herejes quiere decir que no tenemos comunión, estamos condenados, vamos para el infierno. Usted cree que va para el cielo, pero surprise, surprise, cuando se le abran los ojos y después de muerto, usted está ardiendo en el lado que arde con fuego de azufre. Esa condición cambió el siglo pasado. Es decir, después de casi 400 años de haber mantenido, casi 500 años de haber mantenido eso, lo cambiaron finalmente en los años 60, en el Concilio Vaticano II, para hacerlo más amistoso, pero no todavía de plena comunión. Ya no somos los herejes, somos los hermanos separados. Por lo menos somos hermanos. Es mejor que ser herejes, ¿no? Pero somos los hermanos separados. Todo esto como para decirle, en el tiempo final va a haber una confluencia, un sincretismo a nivel religioso, no solamente entre estas tres grandes vertientes del cristianismo, es que también van a aparecer allí musulmanes, gente de las religiones orientales, del hinduismo, eh, del budismo. Si usted observa, quizás este papa no ha estado mucho tiempo, ¿no? Pero anteriores papas comenzaron ese tipo de acercamiento. Visitaron, por ejemplo, Turquía y el imán turco oró junto con el papa en un determinado lugar. Y uno se pregunta, pero ¿y a qué Dios estarían orando? Porque no pueden estar orando al mismo Dios. Es una cuestión, pero como hay algo político detrás del asunto, ¿no? Donde mayor cantidad de personas son no creyentes y ven eso con buenos ojos. Oye, por fin son amigos, por fin, ay, mira. El problema somos nosotros los evangélicos, que no cedemos, que decimos que no, que eso está mal, que ese no es el mismo Dios. Esto es evangélico, como siempre lo evangélico, ¿no? Pero es que es la realidad en términos doctrinales. Para los postreros tiempos vamos a ver una unidad, un sincretismo que abarca muchas religiones, por no decir todas, y todas ellas van a apoyar el anticristo. Y el anticristo se va a apoyar sobre este sistema, porque de alguna manera es como que políticamente sagaz hacer eso. La gente cree en Dios, la gente cree en la religión. Así que los grupos mayoritarios religiosos, desde perspectiva política, son un buen punto de apoyo. Me voy a plegar con ellos. Pero cuando yo tenga suficiente poder, tanto lo dice en Daniel capítulo 11, como lo dice también en Apocalipsis 18, Él va a destruir a la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque Él se va a proclamar a sí mismo Dios. Y por sincretismo que hay aquí de este lado, eso es algo que no van a aceptar. Ya va, te estás tomando una atribución que no te corresponde y Él no va a importarle eso. La abominación desoladora es que Él pone su trono donde está el trono de Dios y se proclama a sí mismo Dios y demanda adoración de toda la humanidad. O al emperador romano nuevamente. Y la última partecita que está ahí, usted la puede revisar, es los imperios que le he hablado y cuál es el simbolismo de cada imperio. Los dos primeros no tienen simbolismo. ¿Por qué? Porque no lo da la escritura. No son símbolos necesariamente históricos, son símbolos bíblicos, como la Biblia los identifica. Y allí terminamos. Hacemos una oración. Traiga su batería de preguntas para la semana que viene. En principio, pues le voy a pedir que todos traigan preguntas, ¿no? De manera tal que entonces todos sabemos, porque usted te hizo una lista de 100 preguntas, bueno, voy a preguntar tal vez dos, ¿no? Porque si todo el mundo trajo preguntas, hay que darle chance a todo el mundo que pregunte. Traiga todas sus preguntas, pero no espera que le respondan todas las preguntas. O quizás se pone de acuerdo y dice, bueno, están en las 100 preguntas, tú no trajiste ninguna, dos partidos, y la hacemos todo y ahí sí. Pero un poco para que entiendan, no monopolice las preguntas porque hay que darle chance a todos que pregunten. Oramos y nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús,
Venimos ante tu presencia en esta noche agradecidos por este tiempo que hemos estado acá escudriñando tu palabra en este tema. Y ahora te ruego, Señor, que tú permitas que cada uno de mis hermanos pueda estudiar el asunto y elaborar sus preguntas para que tengamos una buena sesión la semana que viene, Señor, donde a través de tu palabra seas tú respondiendo cada una de sus inquietudes, de manera tal que podamos ser edificados unos a otros, Señor, estudiando juntos tu palabra y trayendo, Señor, a la plenaria, por decirlo así de alguna manera, las cosas que hemos conseguido y las inquietudes que tenemos, Señor. Y de esta manera aprender inquiriendo. Te doy gracias por cada uno de los que han estado acá el día de hoy. Te doy gracias por aquellos que no han llegado, tal vez por causa de la lluvia, no pudieron hacerlo. Te pido, mi Dios, que tu bendición descanse sobre todos nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares y danos una noche de descanso y de reposo, que seamos fortalecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados.